Salir con alguien nunca ha sido más fácil. O eso pensabas. Tinder, Bumble, Hinge, Field. Hay una plataforma para todos, pero nadie está feliz. Lo que debía facilitar el amor solo ha hecho que la gente se sienta más sola. La generación Z ya se cansó y abandona las apps de citas en masa. Quizá tengan razón. ¿Rechazan la cultura de relaciones casuales, el romance algorítmico o algo más? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos por qué la generación Z rechaza las apps de citas. Comencemos con un hecho con el que cualquiera que haya usado una aplicación de citas puede identificarse. Son agotadoras. Las aplicaciones de citas se suponía que serían una forma divertida de conocer solteros en tu área, personas con las que tal vez nunca habrías interactuado de otra manera. En realidad, ahora sirven para descubrirlo. La mayoría de los solteros cerca de ti no pueden mantener una conversación o solo conocen la palabra hola, o en realidad están casados y tienen 3 hijos, una linda sorpresa en tu tercera cita. Se sienten como una obligación, y eso es porque lo son. Una encuesta de Statista en abril de 2024 reveló que los millennials usaron apps de citas casi 56 minutos diarios. La generación Z, casi 50. Esos son 7 horas a la semana dedicadas a una estrategia de citas que ni siquiera incluye conocer a alguien en persona. Y la estrategia es mayormente infructuosa, como pronto verás. Aunque no lo creas, eso es una mejora respecto a 2018. Baidu encuestó a 5,000 personas de 18 a 30 años y halló que los hombres usaban apps de citas 85 minutos diarios. Mientras tanto, las mujeres pasaban 79 minutos. Eso es aproximadamente media hora menos hoy en día para la misma generación. Así que parece que todos se están hartando de ellas. Deslizar sin fin, desapariciones inexplicables y conversaciones que no llevan a nada. No lo digo por amargura, son estadísticas. La Facultad de Medicina de Stanford halló que el 50% de usuarios de apps de citas nunca concretan una cita. No es que no consigan match, simplemente no quieren. Usan apps de citas, pero no buscan una cita. Entonces, ¿para qué las usan? Según Elías Abuhaude, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, la gente dijo que usa apps de citas para sentirse conectada socialmente, entretenerse o distraerse. Algunos mencionaron que las usaban para sobrellevar emociones negativas. La próxima vez que te hagan ghosting, recuerda que solo alimentan el ego de otra persona. Siéntete mejor. Entonces la otra mitad busca una relación o al menos una cita, ¿no? No, porque el estudio halló que 65% de los usuarios de Tinder tienen pareja. Algunos incluso están casados. Pérdida de tiempo para quienes buscan compromiso en apps. Hasta las personas solteras ven difícil encontrar pareja en apps de citas, como buscar una aguja en un pajar. Por cada 285 coincidencias en línea, solo puedes esperar una cita en persona. Estadísticas que empeoran cada año, lo cual es raro, porque encontrar una cita es la verdadera razón por la que existen las aplicaciones de citas. Imagina ir al supermercado 285 veces solo para intentar encontrar comida. El 80% de usuarios de Tinder nunca tuvo sexo con alguien que conoció ahí. Solo 1 de cada 4 personas conoció a alguien que consideraría para una relación. Pero la mayoría no funcionó así. Las apps han vuelto a la gente muy cínica. Tanto ghosting y rechazo haría que incluso Romeo y Julieta renunciaran al romance. El estudio pidió a casi 1,400 usuarios de Tinder de todas las edades calificar su experiencia en la app. Su satisfacción con Tinder fue de 2.39 de 5. Con sus citas de Tinder, 3.05 de 5. Esas son calificaciones reprobatorias. Si ves un restaurante con 3 de 5 en Google, probablemente no vayas. O quizás solo quieras pasar la noche en el baño. Una usuaria de 26 años, Julia, habló sobre por qué las aplicaciones se han vuelto terribles. Ella dice que antes solías hacer match con alguien atractivo, platicaban un rato y salían por unas bebidas esa misma semana. Ahora es más como que haces match, tardan días en responder y acaban olvidando por qué les gustaba la otra persona. ¿Por qué son tan malas las conversaciones? Harvard tiene la respuesta. Tampoco sabíamos que muchas instituciones prestigiosas investigaban las apps de citas. La respuesta es el aburrimiento. Muchas personas usan apps de citas por aburrimiento, pero si estás aburrido, también lo eres tú. Por eso casi todas las conversaciones en apps de citas inician con hola. Según el estudio, el aumento del aburrimiento y la falta de autenticidad en las citas hacen que la gente desaparezca o cancele planes. Dedicar 1 hora diaria para resultados tan aburridos y frustrantes no sorprende que la generación Z los ignore. En 2023, Axio encuestó a 1,000 universitarios y halló que el 79% no usaba apps de citas regularmente. Cualquiera que siga los mercados no debería sorprenderse. En 2023, Match Group
la empresa matriz de Tinder y Hinge, vio cómo el precio de sus acciones se desplomó un 68% principalmente porque a los inversionistas les preocupaba la disminución de usuarios de pago en las aplicaciones. Y la situación ha empeorado desde entonces. Entre mayo de 2023 y 2024, Tinder perdió 594,000 usuarios, Bumble perdió 368,000 y Hinge perdió 131,000. Y dudamos que sea porque todos encuentran el amor. Por eso la generación Z ya no conoce gente por apps, o, siendo honestos, quizá ya ni conoce gente. El Instituto Kinsey encuestó a 2,000 adultos solteros sobre citas. El 21% de la generación Z considera las apps su principal medio para conocer gente. El 58% afirmó enfocarse en reuniones presenciales. En cambio, incluso están recurriendo a métodos aún más tradicionales que eso, como el emparejamiento. Jeremy Fox dijo a Pop Sugar: "Mis clientes de la generación Z acuden a mí porque las apps de citas ya no funcionan. Las aguas están contaminadas y los ignoran o engañan con perfiles falsos". Una encuesta de Statista 2023 respalda esta actitud de la generación Z y eso. Aunque hay más solteros de la generación Z, los millennials predominan en las apps de citas. Los millennials de 30 a 49 años fueron el 61% de los usuarios de apps de citas. Solo el 26% de usuarios eran generación Z, y casi todos reportan agotamiento por las apps. Se les pidió que enumeraran sus razones para dejar de usar las apps. La razón principal era que la gente no encontraba una conexión real. El 40% de los encuestados dijo que ese era su mayor problema. El 35% se decepcionó de quienes conoció, y el 27% estaba cansado del rechazo. Y el 24% estaba harto del ciclo interminable de conversaciones de "hola, hola, ¿qué tal?". Pero ¿qué pasa con los de la generación Z que usan esas aplicaciones? Aquellos que aún no se han rendido, menos de la mitad disfruta la experiencia, según encuestas, lo cual nos sorprende por lo cínicas que hacen sentir las apps de citas. Antes, si no había química con el compañero de tu amigo o no funcionaba con ese chico del grupo de corredores, debías afrontarlo en persona. Pero era lo correcto. Saltarse esa conversación haría que las cosas fueran bastante incómodas la próxima vez que vieras a tu amigo o cuando volvieras al grupo de corredores. Pero ahora, hacer ghosting parece ser lo normal en las aplicaciones de citas. Han creado un ambiente de muy bajo compromiso y mucha presión. Al convivir con 10 personas durante meses, ¿realmente tienes tiempo de conocerlas como personas reales? En las aplicaciones de citas, has deslizado a través de 10 veces más personas mientras esperas a que termine un anuncio de YouTube. No parecen reales, solo son fotos y palabras. Por eso, el 84% de la generación Z y millennials han sido ignorados y no se sienten bien al respecto. El 61% de los millennials y el 77% de la generación Z han admitido ignorar a otros. Aunque sabemos lo mal que nos sentimos cuando lo experimentamos, no nos sentimos tan mal como para no hacerlo a otros. El 86% que ignoró a otros sintió alivio. Menos de la mitad se arrepintió. Por supuesto, hay situaciones en las que ignorar a alguien es apropiado, como en casos de abuso o peligro. La mayoría que ignoró a alguien lo hizo para terminar la relación o evitar estrés y confrontaciones. Los psicólogos lo llaman ghosting recíproco. El doctor Alejandro Alvarado señala que quienes sienten la incomodidad de ser ignorados pueden adoptar ese comportamiento como mecanismo de autodefensa. Y las aplicaciones de citas han hecho que sea más fácil que nunca para las personas hacer ghosting. Porque, ¿qué va a hacer la persona a la que dejaste plantada? Puede que ni siquiera tengan tu información de contacto. En el peor de los casos, te enviarán un mensaje molesto que simplemente puedes ignorar antes de bloquearlos. 2 de cada 3 jóvenes que salen en citas creen que el ghosting es resultado de las citas en línea. 1 de cada 4 dice que ha sido víctima de ghosting después de la primera o segunda cita. 1 de cada 10 dice que le han hecho ghosting después de algunos meses de salir con alguien. Por supuesto, las aplicaciones de citas en sí no lo han hecho más fácil. Antes eran gratis, pero ahora, como todo lo demás en línea, se han vuelto muy restringidas por pagos y monetizadas. Tal vez hayas oído que si no pagas una suscripción premium, la app no te muestra tus mejores coincidencias. Parece que los rumores son ciertos. Tomás Germán, periodista de Gizmodo, habló de ellos tras estudiar apps de citas por un año. Las aplicaciones de citas suelen clasificar qué tan atractivo eres después de que te unes. Usan una combinación de tus fotos de perfil y de qué tan atractivas son las personas que te dan like para determinar eso. Es raro pensar que algún algoritmo te está calificando. Un 6 en Los Ángeles, pero aquí estamos en 2025. Pero muchas personas han encontrado algo extraño. La aplicación hará todo lo posible
por no mostrarte personas que cree que están en tu mismo nivel de atractivo, a menos que pagues. Así que básicamente estás saliendo con personas menos atractivas, a menos que consigas una suscripción, y esas no son baratas. El nivel inicial de servicios premium cuesta entre $10 y $50 mensuales según la aplicación. Hinge ofrece Hinge Plus por $3,299 al mes y Hinge X por $4,999. Puedes dar like a perfiles ilimitados y ver quién te ha dado like, así sabes quién está interesado. Con la versión gratuita, solo puedes dar like a 8 personas en total. Germain dice que muchas de sus fuentes que usan las versiones gratuitas de las aplicaciones de citas han notado algunas tácticas sospechosas. En Hinge, tras dar like a 8 personas, el siguiente perfil que requiere pagar para dar like suele ser el más atractivo hasta entonces. Podría ser coincidencia, pero no sería raro considerando las acciones poco éticas de las apps de citas por dinero. En 2022, Consumers International descubrió que Tinder cobraba a las personas de 30 a 49 años hasta 6 veces más por sus funciones premium que a los usuarios de entre 18 y 29 años. La aplicación creyó que los usuarios mayores serían más serios y estarían más desesperados por encontrar pareja. Y si realmente quieres una cita, Tinder y las otras aplicaciones pueden ofrecerte mucho más. Por una cantidad de dinero igual a la renta de un mes, Tinder tiene una mejora llamada $499 al mes. Pero eso no es nada frente a The League, app para personas con estudios prestigiosos y carreras ambiciosas. Las opciones: $2,500 al mes, eso es $30,000 al año. El salario inicial de la generación Z. ¿Y qué recibes por ello? Revisa oportunidades de citas en hasta 10 ciudades, ten citas rápidas semanales y recibe consejos de tu concierge personal. Honestamente, en ese punto mejor págale a un casamentero. Y eso ni siquiera toca todas las microtransacciones a las que las aplicaciones te empujan. Deslizaste a la izquierda por error en alguien que te interesaba. ¿Deseas regresar a su perfil? ¿Actualizar o pagar por retroceder? ¿Quieres aparecer al inicio del feed de alguien? Mándale una rosa. Aprovecha y lleva 3 por solo $999. ¿Quieres tener más posibilidades de que la persona que te gusta te vea? Sé tu mejor versión y ten un perfil auténtico que lo refleje. La solución: paga por un impulso. Serán $799 en Tinder. Varias apps solo se pueden usar pagando suscripción, sobre todo las exclusivas que prometen mejores parejas, como Raya, $2,499 al mes, y The League, peso $9,999 a la semana. Otras aumentan sus tarifas con el tiempo. Recibirás una notificación, pero entre tantos correos basura podrías perderla. Para una generación que ya batalla con la renta y el costo de vida, es demasiado caro. Esos $50 mensuales que gastas perdiendo esperanza y romance podrían usarse en algo mejor, como unos tacos. Y para ser justos, algunas de las razones detrás de los muros de pago y cosas así son para mantener alejados a los estafadores y a los impostores. Solo las apps de citas pueden estafarte, aunque también hay un tema de seguridad. Desafortunadamente, las aplicaciones de citas han fallado gravemente en mantener alejados a los estafadores, así como han fallado gravemente en su propósito principal desde el principio. Una encuesta de Forbes Salud encontró que el 38% de los usuarios de aplicaciones de citas han sido víctimas de suplantación de identidad. El Dr. Span, miembro de la Junta Asesora de Forbes Salud y terapeuta sexual, afirma que la suplantación de identidad puede causar daño psicológico, físico y emocional. Además está el cansancio constante por usar apps de citas. Tras sufrir suplantación de identidad, las personas también reportaron problemas con enlaces maliciosos que provocaron virus o robo de identidad. El 15% de los encuestados reportó ser víctima de ciberdelincuentes. Ante tanto fraude, el 38% de los encuestados temen usar apps de citas por esas razones. El 34% afirmó usarlas, pero en general desconfía de quienes conocen la app Bee. Para una generación con buena alfabetización digital, esos riesgos no valen la pena. Incluso si tu pareja no está fingiendo ser otra persona, todavía puede estar mintiendo sobre muchas cosas importantes. El 21% de los adultos miente sobre su edad en las aplicaciones de citas, siendo los hombres un poco más propensos a mentir que las mujeres. 23% contra 19%, el 14% de usuarios de apps de citas miente sobre sus ingresos y otro 14% sobre pasatiempos e intereses. Por eso tu última cita con alguien que decía, amar la cocina casi incendia tu cocina. Otro 13% miente sobre su empleo y situación de citas, lo que representa un problema mayor. El 12% de los usuarios miente sobre su estatura. Algunas personas en las apps son muy directas, a veces demasiado. El acoso es muy común en estas aplicaciones.
Nada arruina la búsqueda de romance como tantas fotos basura. El 38% de usuarios en apps de citas han recibido mensajes o imágenes sexuales no deseadas, según el Centro de Investigaciones Pew. Y conocer a personas divertidas que de otra manera no encontrarías suena genial, hasta que mencionas casualmente dónde te gusta almorzar, y luego los ves al día siguiente en una esquina mirándote fijamente. El Instituto Australiano de Criminología encuestó a casi 10.000 usuarios de apps y halló que el 72.3% sufrió violencia sexual en línea en 5 años. Eso incluía recibir imágenes explícitas reiteradas y amenazas o abuso verbal. El estudio también halló que 1 de cada 3 usuarios sufrió violencia sexual en persona por alguien que conoció en las aplicaciones. Existe otra realidad triste sobre las apps. La mayoría no tendrá buenos resultados en ellas. La mayoría de deslizamientos, me gusta y atención en apps se concentra en pocos usuarios atractivos. Esto provoca que muchos usuarios se sientan excluidos. Aunque suele verse como un problema masculino, tampoco es mucho mejor para las mujeres. Claro, las mujeres, en promedio, conseguirán muchas más coincidencias, pero eso es solo porque muchos hombres deslizan a la derecha casi con todas. Según Swipestats, las mujeres aceptan el 5% y los hombres el 53% de los perfiles. Además, más del 75% de los usuarios globales de Tinder son hombres. Y terminas con un mercado más difícil para los hombres que para las mujeres, dependiendo en parte de la zona. Europa tiene una división casi pareja. Mientras tanto, Tinder en Estados Unidos es aproximadamente 65% hombres y Tinder en India es 90% hombres. Pero tras las coincidencias, la situación no mejora para mujeres ni hombres. Los hombres tendrán unas 2 coincidencias de cada 100 y las mujeres cerca de 17. Algo cierto para ambos géneros. Para tener muchas coincidencias necesitas ser atractivo. La Universidad de Ámsterdam halló que hacer tu foto una desviación estándar más atractiva eleva tus coincidencias del 25% al 43%. La gente debería preocuparse por quién eres, pero en realidad no es así. Mejorar tu biografía solo sube tus coincidencias un 2%. Este enfoque tan superficial para las citas es un gran desmotivador para la generación Z, una generación que le da mucha importancia a la autenticidad. Y no solo lo decimos nosotros. Una encuesta de Ernst Young descubrió que el 92% de la generación Z valora ser auténtico y fiel a uno mismo. Pero digamos que logras superar todos estos retos y obstáculos de las aplicaciones de citas. Has hecho match con alguien, respondieron a tu mensaje. Después de unos días de platicar, acuerdan una cita y en realidad se presentan. Y después, nada. Sin chispa ni química. Te sientas a una cena de 3 tiempos que parece tarea. Pudiste usar tu única noche libre para ver a tus amigos o descansar bajo una cobija viendo The Office y quedarte dormido. Ambos suenan como mejores planes que el que estás haciendo ahora. Por eso, el 53% aún afirma haber conocido a su última cita en un bar. Como dice Jason, un hombre de la generación Z, puedes notar quién es alguien, su estilo, el perfume que usa y si sabe conversar. Eso no se puede en las apps. Conocer a alguien en persona te da mucha más información. Las preguntas iniciales de ¿tenemos química? ¿Me gusta la forma en que hablan y huelen? ¿Se sacan los mocos en público? Ya han sido respondidas. Sin mencionar que, si conoces a alguien en la vida real, es probable que sea a través de un amigo, un trabajo o un pasatiempo, lo que significa que ya sabes que tienes algo en común. El problema va más allá de las apps de citas. La generación Z se quema no solo por el trabajo y las finanzas, sino también por el agotamiento digital y de las pantallas. La generación que creció con iPad desde pequeños ya está harta. Perdieron demasiado tiempo en la preparatoria y la universidad desplazándose en TikTok. Y ahora quieren volver a la vida en el mundo real. Por eso el 57% de la generación Z prefiere dejar las aplicaciones y conocerse en persona. Así como en redes sociales, todo en el perfil de citas está cuidadosamente elegido. ¿Son atléticos y disfrutan el aire libre? ¿O solo hicieron una caminata hace un año y lo pusieron en su perfil porque creen que suena atractivo? ¿Aman los libros? ¿O solo abrieron uno una vez y le pidieron a su roomie que les tomara una foto casual? Además, ¿sus fotos fueron tomadas en la última década? Les gusta viajar, el café y la pizza. Genial. Eso los hace totalmente diferentes a todos los demás en el mundo. También hay otro punto que casi nadie considera. La generación Z puede que no esté usando aplicaciones de citas porque simplemente no están saliendo tanto. Ahora la gente siente menos presión para casarse y establecerse que hace unas décadas. La Oficina del Censo de Estados Unidos reportó que en 2022,
El 34% de mayores de 15 años nunca se casaron. En 1950 era 23%, ahora ser soltero es más común. El 40% de la generación Z y los millennials también piensan que el matrimonio es una tradición pasada de moda. Quizá por eso el 17% no planea casarse en absoluto. Eso no quiere decir que la generación Z será totalmente soltera. Solo significa que pueden imaginar una vida feliz que no implique una relación. Muchos de la generación Z no salen con nadie, no por elección, sino por miedo. Hinge halló que más de la mitad de la generación Z no buscó una relación por miedo al rechazo o al ridículo. Otra razón por la que la generación Z está mal. Muchos están en bancarrota o con grandes deudas. El 63% de la generación Z se siente juzgado o avergonzado por cómo maneja su dinero, ya sea por deudas o por lo que no gana. Eso no solo hace que salir en citas sea más difícil. ¿Cómo vas a un buen restaurante o a un bar sin dinero? También hace que muchos se sientan no aptos para salir con alguien antes de que la cita siquiera comience. El resultado de todo esto es un cambio generacional. Y sinceramente puede que sea lo mejor. Los millennials adoptaron las apps de citas como algo revolucionario y se aislaron más. La cultura del trabajo y de los amigos hizo que conocer gente en la vida real fuera más difícil. Así que las aplicaciones parecían una solución. Pero la generación Z ya se está alejando. Si la tendencia sigue, la industria de apps de citas podría tener que reinventarse o arriesgarse a perder a la generación clave para sobrevivir. La generación Z pudo acabar con las apps de citas, pero en ciertos lugares siempre ha sido difícil encontrar el amor. Mira por qué la escena de citas en Corea del Norte es una locura para ver cómo funciona el romance bajo una dictadura. Haz clic en este video en su lugar